Bienvenidos a todos a la presentación del libro. Eh, Mi nombre es José, quien estuvo a cargo de la coordinación de este trabajo, y acá a mi costado está Lucas Abayay, también que fue el editor del libro. Bueno, de la provincia de San Juan, vino específicamente también acá a la presentación del libro el día de hoy. Así que bueno, la propuesta es comentar un poquito qué se estuvo trabajando, cómo se llevó a cabo la producción de este trabajo poético y cómo fueron las vinculaciones también textuales que va a tener el libro, y cómo se va a ir conjugando también el libro a lo largo del proceso curatorial. Entonces, nada, vamos a ir por capítulo comentando en qué se ha ido enfocando. Si bien este libro tiene un nombre concreto, que se llama Folclore y Educación Artística, Cartografías Afectivas y Tejido Pedagogía Queer, viene a romper con lo que es el paradigma del folclore tradicional. Sí, rompe con el estructuralismo, con el funcionalismo de la línea teórica que sigue la folclorología en Argentina y que ha ido tomando a través de las otras escuelas internacionales del folclore, como la indianista, la escuela norteamericana. Entonces, toma otra nueva perspectiva, que es la perspectiva queer. Pensar unas pedagogías o prácticas artísticas y pedagógicas desde una mirada queer y descolonial. Entonces van a ver que en la referencia bibliográfica del libro tiene muchas cuestiones, bibliografía actualizada. Como por ahí comentábamos antes de venir, que era como medio contradictorio de que estemos en la sala Augusto Raúl Cortázar y el libro tenga todo lo contrario a lo que plantea Augusto Raúl Cortázar en su libro, ¿no? Es más, dentro del libro no se cita tampoco los trabajos de Augusto Raúl Cortázar, porque bueno, la perspectiva que tienen no lo amerita, ¿sí? Se viene con otros trabajos vinculados más a los estudios descoloniales y postcoloniales. Eh, bueno, te dejo la palabra, Lucas, si comentas. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo quería comentar un poco de mi trabajo como editor, que me parece un orgullo para mí poder trabajar en un libro que tiene tantas voces y me lo hicieron bastante fácil, la verdad, porque no había que ocultar las diferencias, sino justamente ampliarlas, darle voz, permitir que se visibilice. Entonces, creo que fue bastante cómodo poder trabajar con tantos textos a la vez, que hay que mantener un poco el estilo. Eso también me parece interesante, cómo cuidar el estilo de cada autor, porque es un poco lo que propone el contenido, ¿no? Más allá que verlo en la forma. Creo que más es lo que nos preocupamos bastante con José, que de lo que se refleja en el contenido también se ve en la forma. Entonces, nada, destacar eso, que me parece un orgullo cómo hay tantas voces y en cada voz se puede ver una mirada particular. Incluso con el uso del término folclore o el uso del lenguaje inclusivo, dejamos salir de cada autor para que se decida por qué línea quería ir. Entonces, me parece interesante eso, que el libro, quienes se acerca a él, va a encontrar justamente este trabajo coral, esta polifonía, que lo que va a hacer es presentar más preguntas que respuestas, creo yo. Y esa es la idea que tuvimos siempre cuando trabajamos con el José para el libro. Bueno, entonces, si quieren, vamos presentando, vamos a ir por capítulo, vamos a seguir ese. Si bien el libro, la propuesta no es necesariamente seguir el orden de los capítulos, la lectura, porque, bueno, no tiene ese hilado tradicional, sino que puede empezarse por el final, ¿sí? Pero vamos a ir en este sentido en el orden que va llevando. Entonces, por ahí quiero invitar al capítulo 2 directamente, que tenemos Florencia Siliberto, que tiene un trabajo que se llama Giros y Avances, una experiencia donde el arte y el movimiento y las expresiones populares dialogan con la educación sexual integral. Así que, Flor, Bueno, buenas tardes. Gracias por hacerse el tiempo de acompañarnos en este proceso, en esta experiencia tan hermosa que es dejar realmente nuestras palabras, nuestros pensamientos para seguir pensándonos. Así que gracias, José, por esta invitación. Gracias también a mis compañeros que están acompañando. Y lo que comento un poco en este libro es una experiencia que estuve con José, el cual fue invitado al Conservatorio Manuel de Falla. Sé que es un conservatorio de música, el cual
En la semana de la ESI, propuesto por el mismo conservatorio, decidí invitarlo para llevar una propuesta, música, danza. Y bueno, y ahí surgió que me invitara a hablar de este capítulo. Básicamente, a mí lo que me interesa es poder dejar ver a este sujeto, a nuestros estudiantes o a quienes participen en la danza, porque esa es mi línea de investigación, verlo integradamente, ¿no? Ver a ese sujeto desde todas sus fases. Por eso también, y ahora que decías, bueno, situado, ¿no? Tenemos que situarnos, el contexto ha cambiado, entonces qué bueno que estemos aquí para actualizar nuestro material. Entonces, lo que me encantó porque ahí resonamos en buscar la circularidad. Como decía José, lo ancestral, volver a esa conexión con la naturaleza, ¿sí? A los pueblos originarios donde la danza se hacía en comunidad. Y esto poder llevarlo a la escuela, esto poder llevarlo a los grupos donde estamos. Y también les dejo ahí para que se lleven, donde preguntarle especialmente a las danzas folclóricas si a nuestros estudiantes, participantes, qué rol les interesa hacer, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos en esos lugares donde vos haces esto, vos haces lo otro, no hay una dirección. Poder invitar y proponer, escuchar qué les gustaría, qué rol, zapatear, utilizar poché, ¿por qué no? ¿Sí? Y no tiene por qué ser todo en pareja, sino poder buscar nuevamente esas rondas y esa circularidad. Entonces, ahí lo que invito también es el rol docente, ¿no? Cómo nos posicionamos, cómo miramos a ese sujeto, cómo también es importante cómo consignamos, cómo nos dirigimos hacia eh, quienes estén participando. Entonces, un poco este capítulo invita a reflexionar, a buscar otras maneras de poder apropiarnos de esos encuentros donde el movimiento es mucho más que el moverse, sino hay algo de integrar a un sujeto con su historia, con su contexto, con lo que realmente quiera contar y nosotros poder, como coordinadores o docentes, acompañar esos procesos de aprendizaje. Así que bueno, un poquito para no contar, si no me lo ponía a leer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, así terminamos. Nada, no me voy a parar, así le dejo más espacio, porque si no, no vamos a alcanzar así. Vamos con el capítulo 3 que se llama. Ah, perdón. Casi. Hola, hola. Claro, pues no se iba a ver en la grabación de YouTube. El capítulo 3 que dice, se llama Hacerse cuerpo, hacerse voz, educación sexual integral y docencia situada. Acá tenemos el capítulo completo, ¿sí? El presente, que está Florencia Mazzola, con su trabajo se llama Expresiones artísticas callejeras, el lenguaje y la educación sexual integral. Después tenemos el trabajo de Amalia Noemí Vargas, llamado Pedagogías del Canto, docencia en lucha y resistencia de las comunidades en Jujuy, Argentina. Y el tercer trabajo de Paola Alejandra Castro y Cecilia Colavini se llama Territorio de Educación, propuesta para una pedagogía artística situada. Así que las invito a sumarse a la mesa. Bueno, paséselos a ver, pasar para allá y para allá. Sí, gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas y a todes. El micrófono es un poco raro. Bien, voy a contarles un poco sobre el trabajo que forma parte de este capítulo, titulado Prácticas artísticas hegemónicas, contrahegemónicas, el lenguaje y la ESI. Un poco lo que está circulando es la propuesta desde la que comencé a analizar lo que fue la manifestación en el año 2022
contra la prohibición del lenguaje inclusivo en la ciudad de Buenos Aires. Y cómo empezó un poco la historia del análisis tiene que ver con la construcción de un ensayo verbovisual, que es la producción de conocimiento a través de imágenes, es decir, no utilizar las fotografías o las imágenes como meras ilustraciones de cualquier acontecimiento o manifestación en la calle, sino utilizarlas para que me den elementos para poder analizar en ese caso, esa manifestación en ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Bien, algunos de los elementos de esa producción, que como verán son fotografías que saqué sin tener interés en ese momento justamente de analizarlas, sí que fue un proceso a posteriori que fue producto de un seminario de doctorado y además de las jornadas artísticas del Giro Afectivo de la ESI, donde muchos de los trabajos que están acá nos encontramos también en esas jornadas de la UNTREF. Y un poco tiene que ver con el modo de ocupar el espacio público y el modo de manifestarse. La convocatoria fue del Frente Docente Disidente, que es una de las organizaciones docentes no sindicalizadas, que también estuvo UTE y ADEMIS en esa convocatoria. Y la particularidad que tuvo, y acá vamos a ver muchos hilos con lo que después Amalia nos va a contar, porque además fue en el mismo momento, se situó la manifestación en la Unicaba, ¿no? Primer confrontación, también una de las confrontaciones con el gobierno de la ciudad. Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta era el jefe de gobierno y Acuña la ministra de Educación, quienes además de la resolución contaran en distintos medios de comunicación por qué la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Ante esto, en menos de 20 días, el Frente Docente convocó esa manifestación y la convocó, y acá voy a decir algunas de las particularidades de esta manifestación, en un lugar, ¿no? A diferencia de las convocatorias docentes que suelen ser de un punto, de un ministerio hacia la Casa Rosada, de un ministerio hacia otro. Bueno, acá la convocatoria fue enfrente del Unicaba, es decir, se ocupó el espacio público en un lugar y se produjo en ese mismo lugar distintas producciones artísticas, que son algunas de esas imágenes que están en esa también composición de Rayuela que está circulando, donde se produjeron discursos, ¿no? Esas elaboraciones, esos carteles, la serigrafía, las banderas, todas fueron producidas por las y les docentes en ese mismo lugar. Entonces, no solo fue una manifestación en ese lugar enfrente del Unicaba, sino que además la propia producción artística, por eso hablamos de producciones de prácticas artísticas contrahegemónicas, que alojan esta particular manifestación. Además hubo música, además hubo lecturas de los distintos sindicatos y además hubo una convocatoria en donde además se dibujó la calle con tiza, ¿no? Un poco la propuesta, creo que del ensayo y la propuesta de la Rayuela, lo que me motivó es a mirar de otra manera ese conflicto, donde lo lúdico, lo creativo, lo público, lo sensual, lo sexual circula de una manera diferente. Finalmente, para también invitarlos e invitarles a leer, un poco la propuesta es poner en jaque y reflexionar y seguir pensando en la educación sexual integral, que siempre está en boga y siempre, y sobre todo en este momento también bastante cuestionada. En ese momento, y una de las fotografías también lo dice, el Frente Docente Disidente dice existencias sexuales infinitas, ¿no? Entonces, siguiendo la posibilidad de problematizar la educación sexual, siguiendo poder reflexionar acerca de cómo se implementa la educación sexual en las escuelas, un poco la propuesta de este artículo, de este texto dentro de este capítulo, tiene que ver con continuar a través de la reflexión de este conflicto, reflexionando sobre los modos en que implementamos la educación sexual en las escuelas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me presento, mi nombre es Paola Castro. Bueno, yo soy Cecilia Colavini. Dale. Dale. Perdón, si me das el micrófono te voy a interrumpir, ya no me conoces. Sigo entonces. Bueno, en este caso fuimos una dupla, seguiremos siendo, porque así vamos todavía. En este caso fui invitada por Cecilia a escribir sobre y plasmar acá en palabras sobre una experiencia que hicimos el año pasado, que tuvo su continuidad este año y que en ambos años, 2024-2025, tuvo su finalización en el cierre de las Semanas de las Artes que se da en la UNTREF. Sí, el evento de Semana de las Artes es a nivel provincial. En este caso se trató de integrar a lo que es la universidad pública con la educación también pública y artística en el partido de 3 de febrero. Entonces, dentro de lo que es el programa de articulación con la escuela secundaria, a partir de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, nosotras fuimos invitadas a participar, a dar una capacitación a docentes de educación artística en el partido. Y que terminaba finalmente con un trabajo en conjunto entre las escuelas del partido y la universidad, donde además la universidad ponía y sigue poniendo, y esperemos que si la universidad pública, de paso tengo esto de universidad pública, sigue teniendo estos espacios, poner a disposición espacios escénicos apropiados para todos los niveles educativos. Es una forma también de vincularnos y también esto de seguir actualizándonos en la capacitación docente. Perdón, porque vos me das el micrófono y yo sigo. Entonces, Ya que Cecilia nombraba la universidad, esto es una apreciación muy individual. Cuando con Cecilia empezamos a ir a las escuelas en cuerpo, ahí y bajar al territorio, realmente lo que me llamó muchísimo la atención, porque era algo totalmente nuevo en la experiencia, en la vivencia, era el desconocimiento de pibes, pibas de la existencia de la universidad, de la UNTREF en su territorio, cercano, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras cosas que a mí me llamó muchísimo la atención y que inclusive me impactó. Y creo que a partir de ahí, insisto, desde mi lugar, cambia, ¿no? Cambia la manera en que ves las cosas, cambia esta necesidad que realmente, digo, hay en que la universidad pueda bajar al territorio y que su trabajo sea aún más situado. además tengamos en cuenta de que se trata del conurbano bonaerense y justamente las escuelas en las que nosotras fuimos personalmente eran las más alejadas de la universidad. Zonas de ya casi, que podríamos decir, conurbano profundo, en zonas muy marginales, escuelas que realmente nadie quería ir. Y nos encontramos con que, esto fue el año pasado, pudimos trabajar en conjunto con 7 escuelas de nivel secundario y le agregamos una primaria. Haciendo una obra hecha por les pibes con su propio argumento y que la pudieron interpretar en el escenario de la universidad. Y nuestra propuesta se basó en el trabajo y es lo que realmente después da frutos en este capítulo, que es pensar al arte y desde la pedagogía como en un sentido
interdisciplinario, porque lo que primero nos preguntamos esto es una herramienta transdisciplinar, porque nosotros siempre desde nosotros, nosotras, nosotres, siempre pensamos en que, bueno, nuestro arte atraviesa distintas disciplinas, porque atraviesa la historia, porque podemos ver la letra, podemos ver la corporalidad, trabajarla desde las ciencias, nada, desde la biología. Pero ¿qué pasa si nosotros invitamos a esos otros docentes a trabajar con nosotros? Porque realmente estamos siempre poniendo nosotros el cuerpo. ¿Qué pasa si lo pensamos como un proyecto colectivo? ¿Y qué pasa? ¿De qué manera lo podemos llegar a encarar? Y es lo que llevamos a cabo finalmente durante 2 años seguidos, para trabajar en la escuela con nuestros pares. ¿Cómo se lo proponemos? Porque lo primero que nos dijeron les profes fue: no puedo, no va a querer. Entonces, bueno, nuestra propuesta, está detallada acá, ahora te dejo seguir hablando, es justamente elaborar un proyecto, trabajar con esos cuerpos que nos encontramos en la escuela, también que la universidad empiece a caminar, no solo sea receptora de estudiantes, sino que vaya a las aulas de esos futuros estudiantes, también para que les anime, para conocer otras realidades, porque hay una cuestión también que tienen las universidades del conurbano que dicen: nosotros tenemos a los estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios. Sí, claro, pero no los conocen. Hasta que llegan y se convierten en estudiantes universitarios, la universidad se mantiene impoluta. Entonces, nuestra propuesta era: acerquémonos. Hay otras actividades en diferentes universidades, pero hasta ahí como una cierta cuestión de algunas escuelas sí, las que están cercanas, las más asépticas, las más blancas. Bueno, pues no. Y esas sonrisas de los chicos al pisar un espacio y decir: ¿puedo acá? ¿Me tengo que sacar los zapatos para subir a este escenario? Además, les invito a conocer el auditorio de Lontref, porque es muy lindo y tiene lo que tiene que tener un escenario para darle también importancia al trabajo de nuestros pibes. Y bueno, podría seguir hablando un montón sobre esto, Sí, pero sí. la propuesta fue justamente esto: pensar el trabajo, la pedagogía desde la interdisciplinariedad del trabajo como proyectos y a partir de las propuestas y los temas que estén vinculados al territorio. Ujú. Y mientras me escuchaba, Ceci, también pensaba en a partir de volver a encontrarnos en eso que fue el cierre de la Semana de las Artes y poder ver el resultado final de todo ese proceso largo que se hizo en primarias y en secundarias, lo valioso que siempre es esto que nos trae el arte, que es la creación, y a partir de la creación todo lo que se abre, ¿no? Otras visiones, otras colectivo. maneras, lo colectivo, la transversalidad, todo eso que abre y que después realmente les docentes con quienes hemos tenido contacto, posibilidad de contacto y después nuevos encuentros luego de terminada la Semana de las Artes y todo este camino, les pides de cómo realmente hay algo que se modifica ahí, que cambia, que crece año a año, y me atrevo a decir hasta en la cuestión profesional escénica, ¿no? Hay algo que empieza a cambiar, que se empieza como a comprender y a entender y a mirar desde otros lugares, con mucha responsabilidad y con ganas de seguir entrando en esa propuesta, así que nada, estamos muy contentas. Estamos muy contentas. Bueno, gracias. Gracias.
Los polígonos que fueron bachilleratos, escuelas comunes, Sí. no especialidades. No especializadas en arte. Hay escuelas especializadas en arte en el distrito, trabajamos con ellas, con algunos de los docentes, pero nosotras en particular fuimos a escuelas que no son de arte. Incluso este año nosotros trabajamos con lo que son inspectores del distrito y pedimos que no solamente vinieran profes de artística, sino que vinieran profes de cualquier otra materia. Y entonces este año trabajamos en conjunto con profes de historia, de letras. Sí venían medio de la rama de sociales, todavía nos falta llegar a que acepten venir de más de las ciencias duras, pero vamos por ello. Y nada, fue interesante porque este año los mismos profes se subieron al escenario como artistas. Y entonces sus estudiantes los vieron en el otro rol. Porque además, bueno, ustedes me dan el pie y yo sigo, ¿no? Vea, a ver. No. Es que además nos invitaron a dar capacitaciones los inspectores y una de las cuestiones que nos encontramos de parte de los docentes era que no se veían artistas, que el sistema los había comido de tal manera que se habían despegado de la creatividad y del arte. Entonces, nuestra propuesta después de, esto fue en diciembre del año pasado, cuando planeamos nuestra acción para este año fue, bueno, no, vamos a volver a nuestras raíces, vamos a volver al arte y vamos a volver a la creatividad colectiva, porque cuando planificamos una clase tenemos que ser creativos también, sobre todo para llegarles a nuestros estudiantes. ¿Los partidos que siguieron? ¿Cómo? Los partidos de las escuelas, ¿en qué partido estaba? Todo partido de 3 de febrero. En realidad, región 7, distrito 7, es 3 de febrero, que es Caseros, sí, Ciudadela, se me van los nombres. El de atrás. Bueno, No, San Martín no llega. no, San Martín no llega. Loma Hermosa, Está bien, pero todo por zona 3 de febrero. todo partido de 3 de febrero. Área de influencia de la Universidad de 3 de febrero. Por ahora vamos a poquito. Gracias. Gracias. Bueno, Alimpunchay, Turecuna, Ñañaicuna, Alinchisi, mejor, ya es tarde, buenas noches. Yo Cambelia Vargas, Jujulmantacani, yo sí que he hecho de la nación chicha y saludo a mi lengua porque es como corresponde para que nuestros ancestros, y más que ahora estamos hablando de la educación intercultural, ¿no? Bueno, mi texto refiere justamente en el tiempo que acá la compañera hablaba, ¿no? Cuando los docentes salieron a luchar. En Jujuy tenemos un dictador que se llama Gerardo Morales y hoy es Carlos Sadir, su mano derecha, que también es el gobernador, el cual el 14 de julio de 2022 decidió, ¿no? Poner un proyecto de ley junto con la firma de la Unión Cívica Radical donde decía que estaba prohibido usar la lengua quechua y el lenguaje inclusivo. Entonces, para nosotros, como indígena, es una discriminación fatal porque la palabra Jujuy, Salta, Catamarca, Chacohualampa, Tucumán, Neuquén, son palabras en lengua quechua, mapuche, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la colonización y en este tiempo de estos gobiernos de derecha y de ultraderecha, es una forma también, ¿no?, de invisibilizarnos, quitarnos algo que nos corresponde, ¿no? Nuestro sistema educativo, hacemos el aporte que corresponde todos los años como docente y hoy se está limitando a las universidades y a los educadores. Esa es una forma también que nosotros nos cansemos y no luchemos, ¿sí? Y nos quedemos así, ¿no?, en el yugo y bueno, tratar de estar con el que nos conviene, que no es mi caso.
Yo soy activista, entonces me dedico a defender los derechos, no solo de la educación, sino de los territorios y de los pueblos originarios del Abya Yala, que viene siendo toda América Latina. Y bueno, es un trabajo pesado, pero bueno, estoy en eso. Entonces, en Jujuy tenemos 400 comunidades, tenemos Yucchuy, Omahuacas, Paipayas, yo nací en Chicha, tenemos Atacamas también, tenemos Diaguita, tenemos Guaraní, Imbia Guaraní, Tapité Guaraní. Bueno, solo de Guaraní en Argentina tenemos Tupí Guaraní, Imbia Guaraní, Chaní Guaraní, Cayoguá, Chiriguanos, Abá Guaraní, Imbia Guaraní y Simba Guaraní. Los Simba Guaraní son, por ejemplo, de Salta, límite con Jujuy, ¿sí? Entonces, solo para que vean la riqueza que tenemos solo en el norte argentino. Entonces, yo voy a guiarme un poco con lo que escribí. En esta marcha, ¿sí? Nosotros los jujeños, como ustedes saben, tenemos el carnaval de Jujuy, donde la gente se divierte y vivimos cantando coplas. Entonces, ¿cuál es nuestra arma? Nuestra arma es esto: los tambores, la música y el sicuri. Nosotros para protestar, protestamos cantando, bailando y haciendo música. Entonces, esa es una forma también de hacer la lucha, tal vez con mayor alegría. Yo me emocioné cuando vi desde acá, desde Buenos Aires, a mi familia, a mis amigos, yendo a bailar y a hacer música, marchando desde las 6 de la tarde que salen de la escuela los profesores hasta las 12 de la noche marchando, bailando. O sea, era como el carnaval en medio de una protesta, ¿no? Y hay algunas entrevistas que yo hice, ¿sí? De compañeras, donde dice, ¿no? Con respecto a la música, la importancia de, que hoy estamos hablando, ¿no? Del folclore, la música intercultural y la educación. Quiero leer un mini párrafo que ella dice así: el sumaktaki, o sea, el canto hermoso, canto para mí en sí ya es expresión de nuestra esencia misma. Cuando canto, en son del coraje, del fuego, de mi yaguar, de la sangre, retumba todo mi ser, porque expreso en este lenguaje hablado el sentir de mi profunda raíz, ya que nuestro sumaktaki, nuestro hermoso canto, se produce desde la cosmovivencia, con el todo de nuestra Pachamama. También digo que el canto es una medicina para el que canta y para el que escucha. Wari Paitán, Juana Fernández, Paitán, ella es quechua, es docente también intercultural. Entonces, en este trabajo que yo recopilé sobre la lucha de los docentes, y a esta lucha se sumaron los pueblos originarios, porque se empezó a quitar territorio con el tema de las megamineras. Entonces eran las marchas, por eso acá en Buenos Aires llegó el tercer Malón de la Paz, que muchos creo que los conocen, que estuvieron acá frente al Palacio de la Injusticia, no al Palacio de la Justicia, de la Injusticia, porque nunca veo la justicia. Desde los pueblos indígenas no la vemos mucho, así que bueno. Entonces, acá hay un capítulo donde habla de los docentes de la música y la lucha, y les voy a cantar un poquito para que vean. Acá le voy a decir a mi compañera que me lo tenga, porque no es lo mismo leerlo que cantarlo. Entonces, por eso... hay un canto que dice: de arriba vengo, soy de la puna, carita luna, flor de Amancay. En mi cajita traigo esperanza. Así el canto, ¿no? Y ellos lo cambiaron y pusieron esta letra. De arriba vengo, soy un docente, vengo a la lucha por dignidad. De arriba vengo, soy un docente, vengo a la lucha por dignidad. En mi mochila traigo esperanza, sueños y metas de progresar. En mi mochila traigo esperanza, sueños y metas de progresar. Después hay otro que dice, hay un canto que dice: hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana no sé dónde estaré. Eso es carnaval, ¿no? Porque llega la chicha y no sabemos dónde estamos parados. Entonces ellos hicieron este canto: hoy estoy aquí, mañana también, pasado mañana, héroes vamos a ser. Esto dicho por los docentes, ¿no? Y el último, que tiene que ver con, acá que tengo otro más del pimpín. Hay muchas, a ver, el pimpín, sí. El pimpín es una danza guaraní, que está en el tiempo del Arete Guazú. Arete Guazú es el día más grande donde se baja con los ancestros y se hace una danza circular. Entonces, el canto dice así:
Dice, ¿dónde estás, Moralito? ¿Dónde estás, Gerardito? En la calle ahora están los docentes de Jujuy. Da la cara, da la cara, da la cara, Morales, querido. Ay, Morales, que no vamos a parar hasta que nos aumentes. Dale la cara, dale la cara, dale la cara, dale, Morales, no te hagas el sota Gerardito, que dice que yo vengo de lejitos a luchar por el saber. Bueno, es largo el canto, entonces la idea es un poco también para que conozcan en el territorio, hablamos en lengua quechua, aymara, y en Argentina tenemos 58 pueblos originarios, 16 lenguas que se hablan y 5 recuperación, ¿sí? Que hoy no se dan en las escuelas porque justamente el sistema se dedicó a invisibilizar. Y solo voy a decir algunas palabras, ¿sí? Para que está acá. Por ejemplo, en aymara tenemos Andes, apañar, guagua, maña, paya, ¿no? Que significa 2. En guaraní, yacaré, ananá, capricho, iguazú, carpincho, ará, guazú, ¿sí? En quechua, cancha, cóndor, chaucha, mishi. Cuando decimos mishi, mishi, estamos diciendo gato, gato, ¿sí? Y en mapuche, rayén, traful, pampa, poncho. Hay un montón de palabras que usamos todos los días. Por ejemplo, chocolate viene de lengua náhuatl. Atl es agua y chocolate es como el agua oscura, ¿no? Y tomate viene también de la lengua náhuatl, que atl es agua y tomate es como el ombligo con agua. O sea, hay palabras que usamos todos los días y no lo reconocemos. Y para cerrar, acá yo hice un cuadro que para mí me es importante, que muchas veces cuando mando artículos, y esto no estoy mandando al frente a nadie, me dicen, no, pero ¿para qué vas a poner las formas didácticas? Pongo las formas didácticas porque justamente no tenemos didáctica de los pueblos indígenas. Entonces, la idea es incorporar, ¿sí? Que no parezca que, bueno, que tal el docente sabe. No, el docente sabe desde el sistema occidental, no sabe desde nuestro pensamiento. Acá hay un cuadro, ya para ir cerrando, que puse, por ejemplo, contenidos, estrategias previas, ¿no? Técnica para mejorar la comprensión lectora, técnica para aprender a atar los quipus, que son los números andinos, ¿no? Un tema central de ideas para la lectura complementaria, bueno, leer la cerámica, leer los textiles, leer la iconografía desde los textiles, ¿no? Yo creo que acá también hablo de la importancia de la circularidad para nosotros. En la cosmovisión andina todo es circular. El pasado está atrás y el futuro, perdón, el pasado está adelante y el futuro atrás. Y acá estamos en el presente, en el Caipacha. Yo creo que el tema de la circularidad es primero, así como está el dibujo de mis oídos, ¿no? Ver el pasado, ¿sí? Porque es lo que yo conozco y para no equivocarme, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Y el futuro no lo conozco, entonces empezar a trabajar desde las herramientas que nos dejaron los grandes pensadores, también ¿no? Los pedagogos, y aprovechar a los docentes que tenemos en educación EIB, educación intercultural bilingüe. Como decía la compañera, muchas veces no se lo tienen en cuenta, por ejemplo, en Formosa y en Chaco, que ahí tenemos con Huichín y Baclé y Pilagá, que solo se lo tienen para servir el tecito, ¿no? O sea, no se lo tiene de compañero pedagógico. Eso también es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, porque en muchos pueblos son un poco más tímidos y entonces necesitamos también del trabajo nuestro para que nosotros podamos llevar una educación intercultural a las escuelas desde el nivel superior hasta todos los niveles que podamos, porque este sistema no se va a ocupar en eso y no tenemos que esperar que nos bajen proyectos para trabajar con la temática, sino nosotros presentar los proyectos según la temática, ¿no? Que se nos presente. El último trabajo que yo hice con una escuela que es católica, que nos bajó el proyecto de que tenemos que trabajar con la lengua de Cervantes porque era estábamos en el Bicentenario y yo trabajé un mes y así lo hago siempre, un mes de la temática que me pide la escuela y los 10 meses de lengua, Huichini, Baclé, Pilagá, Nahuatl, todas las lenguas habidas por haber, lo mismo desde la medicina. Entonces, ese es un trabajo que lo tenemos que hacer cada uno desde donde podamos y si no ver que estamos todos para ayudarnos. Así que bueno, eso era para compartir, así que agradezco a José, a mis compañeras y a todo el equipo. Muchas gracias. En las escuelas pequeñas, en las del interior, no hablo de un capital,
no se respetan en cierta manera las tradiciones, o sea, la población no viene con una tradición. Toda la población lo respeta. El que más respeta es el político. Está bien, pero El sistema es el... por el Jujuy es un pueblo fuerte, no son... Sí, por eso... O sea, tiene su cultura y tiene su tradición, y yo lo que he visto en Jujuy, yo he trabajado en Jujuy. Claro. Sí, por Pero eso... ellos se respetan a rajatabla su cultura. Sí, por eso... Con las Justamente marchas- ese choque cuando analizas de la capital, es el choque por el respeto de su cultura con respecto a nosotros olivos, ¿no? Yo trabajé en la parte agropecuaria. Entonces siempre me mantenía en contexto porque ellos siempre han respetado su forma de estar, su forma de trabajo, y hemos chocado permanentemente con ese tema, que bueno, la parte agropecuaria tiene que más técnico. Pero siempre lo vi como un pueblo muy fuerte, muy respetuoso de sus tradiciones. Sí. Por eso se tuvo que bajar la ley porque no permitimos que en nuestro territorio que se haga lo que ellos quieran, entonces hay que luchar. Pero no son mansos en esa lucha. No. ¿Ah? O sea, en general, solo que respetan sus tradiciones. Sí. Gracias. Bueno, vamos con el capítulo 5. Voy a saltar el 4, después cualquier cosa lo explico. Porque no tenemos autores de ese capítulo, así que lo voy a explicar yo un poquito. Cartografía del sonido, que es zapateo, género y estéticas contemporáneas de la música. Tres trabajos bastante lindos con respecto, lleva el nombre de cartografía porque va a recorrer también las distintas regionalidades, como se le decía el folclore, las regiones folclóricas o los ámbitos folclóricos, pero de otra perspectiva. Entonces hay un trabajo que se llama Música, Pactos y Devociones, el papel de los instrumentos musicales y las estéticas contemporáneas en la construcción cultural. Es un trabajo de Aaron Torres en el Chaco salteño. Y después hay otro trabajo en la provincia de San Juan que se llama Las músicas de nuestros folclores, memorias y trayectorias sobre mujeres sanjuaninas desde 1930 a 1960 de Gabriela Trantman Moore. Y concluimos con un trabajo que se llama Nuevos enfoques del zapateo argentino en la formación académica, mecanización y biomecánica del movimiento de Daniel Araceli Ortiz. Así que me invito a que te presente en el capítulo 5. Ok, bueno, mi nombre es Daniela Ortiz. Gracias por estar, gracias José, siempre. Bueno, después de haber escuchado a mis compañeras es difícil porque como que todo se articula, ¿no? Uno, el escenario, acá están las raíces, acá está el movimiento corporal, es como que en este libro hay todo. De mi parte, me quedé pensando mucho en cada cosa y decía, bueno, esto no me lo voy a olvidar para nombrarlo y al final no voy a decir nada de lo que es. Pero bueno, siempre tratando de que el folclore se mantenga vigente, ¿no? En sus diferentes áreas, en sus diferentes expresiones, y nosotros siempre apuntamos al movimiento, pero bueno, recién la compañera habló que no solo el movimiento es un elemento folclórico o un hecho folclórico, sino que nada más y nada menos que una identidad como es nuestras raíces. Yo también soy hija de mi papá de Tierra del Fuego y mamá formoseña, así que tengo el colorcito me viene de ahí. Así que bueno, muy movilizante todo lo que hablaron, la verdad que emociona. Pero bueno, mi parte es más biomecánica, es más aplicada a la ciencia, ¿no? Estos nuevos enfoques que yo voy a trabajar tanto en mi taller como en el libro son desde la biomecánica aplicada al zapateo folclórico argentino. Es difícil romper paradigmas para una mujer y presentarse en lo que es el zapateo, que es algo muy masculino. Sin embargo, todos los hombres que yo he conocido son muy generosos, siempre me han escuchado y han respetado el trabajo. O sea que esto ya es un paradigma que estamos rompiendo las mujeres, porque antes ni siquiera podíamos opinar, ¿no? Hoy hay chicas zapateando, profesoras de zapateo enseñando. Así que eso está, lo quiero nombrar y agradecer porque, bueno, en otros ámbitos capaz que no se ha logrado mucho, se está trabajando y con este libro también estamos intentando eso, pero bueno. Así que lo que yo ofrezco acá es nuevas herramientas, ¿no? Herramientas pedagógicas concretas y precisas que nos ayudan al zapateo, tanto en los diferentes niveles, ¿no? Puede ser el nivel inicial, profesional y de competencia. Entonces, bueno, nada, conocer nuestro cuerpo,
La biomecánica, que es esta estructura del movimiento corporal a través de nuestras señales, nos llevan a poder mejorar todo lo que es la parte profesional. No solo profesional hablo acá, por supuesto, sino la gente que quiere bailar son simplemente una chacarera, poder tener conocimiento del zapateo, poder aplicarlo. Y en el ámbito profesional tenemos toda una descripción de lo que es la musculación. Cómo se mueve el cuerpo, qué cuidados tengo que tener, por qué sirve la mecanización en el malambo, por qué sirve la fonética en el malambo, a qué nos lleva aplicar este trabajo, ¿no? Nosotros en el malambo, o la gente que hace malambo, o la que quiere zapatear, necesita mucho la creatividad que estábamos hablando hoy, ¿no? El poder crear. Bueno, no solamente es zapatear y pegar golpes, sino que todo tiene un sentido más allá de expresión, y todos nuestros autores que no son muchos los que han hablado del malambo, pero a nivel expresión corporal, esta parte es más profunda, ¿no? Porque ya el zapateo se ha instalado como una disciplina de alto rendimiento. Se necesita entrenar muchísimo para lo que es el malambo. Entonces, bueno, acá hay diferentes preguntas que uno se hace cuando está entrenando. ¿Por qué tengo que entrenar este músculo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para tener mejor resistencia? Hay unas fuerzas, las 3 fuerzas fundamentales en una estructura de malambo que se necesita poder trabajarlas, ¿no? Estas herramientas que necesitamos para poder desarrollar estas 3 fuerzas que son fundamentales. El malambo no es solamente tengo un buen físico, una buena resistencia y listo, no. Tiene que haber una buena alimentación, un buen conocimiento de la inserción de los músculos. Estos músculos que mueven la parte inferior de nuestro cuerpo, pero hay un músculo importantísimo que se aloja en el abdomen, que no es el que uno ve, que es el cuadradito que uno más o menos tiene ahí visto por los bailarines, sino que uno se llama el transversal, ¿sí? Que es el que agarra la columna y toda la parte posterior de las piernas. Y no solamente para el malambo, sino para la vida misma, porque hay mucha gente que hoy, o muchos bailarines, o personas comunes que hacen otras cosas que no solamente zapatear, que hablan de las hernias de disco, las rodillas, los tobillos. Bueno, acá explico un poco el conocimiento, el desarrollo y el cuidado de lo que sería el cuerpo de un bailarín. Como ya había dicho, es de alto rendimiento y necesita todo este conocimiento. Una de las cosas también importantísimas que tiene es ¿por qué elongamos? Nosotros decimos, bueno, después de la clase elongamos, ¿no? El profe te dice elongamos, pero ¿por qué elongamos? Si te pones a pensar qué genera la elongación en el cuerpo, es como decir, no puede ser, es como el agua, decís, no puede ser que esto no lo sepa, ¿sí? ¿Por qué elongamos? ¿Por qué se elonga? ¿Qué le hace al movimiento? ¿Qué fuerza yo desarrollo en el músculo cuando elongo? ¿Cómo puedo desarrollar la masa muscular, la resistencia y la fuerza explosiva? Importantísimo en la estructura de malambo. La estructura de malambo tiene un inicio, un desarrollo y un remate o final. Bueno, estas 3 fuerzas se articulan básicamente y puntualmente en estos trabajos que, bueno, presento en el libro. Así que creo que nada más, no voy a explicar cada cosa porque si no, no lo van a leer, quiero que lo lean. Pero bueno, nada, básicamente es esto, ¿no? Yo soy más de la parte biomecánica, que es esto, el conocimiento y reconocimiento de nuestro cuerpo, no solo para el zapateo, pero bueno, está invitado para el zapateo. No, gracias a vos, no sé. Bueno, vamos al último capítulo para que no se me duerma. Te voy a invitar, Lucas, así lo presentamos. Y después, los capítulos que me faltan los voy a ir presentando con Seth, que está acá, que quien hizo el diseño, estos dibujos divinos. Por ahí, si nos podemos repartir, así después ya tenemos, así van viendo el diseño mientras vamos hablando. Vamos a... Sí, lo hacemos rapidito este capítulo y empezamos y cerramos con la tapa y contratapa. Bueno, sí, dame un libro mío. Mauro, sí. Sí, como para...
Bueno, el último capítulo dice de construcción del mito el mito, el folclore entre la psicología, el activismo y la pedagogía queer. Acá hay dos capítulos, dos textos, que uno se llama La sombra del licántropo, que comúnmente lo conocemos como el hombre lobo, el lobizón, bueno, hablamos todas esas cuestiones teóricas ahí en el texto. Los arquetipos ocultos en la tradición folclórica. Este trabajo lo hicimos con Stephanie Sayelén, que es mi hermana, Lucas Abayay y bueno, yo. Y después el último, que se llama Caperucitas, Educación Sexual Integral y Activismo Folk, una propuesta deconstructiva que es de María Inés Palleiro. Este capítulo retoma comúnmente lo que es cómo surge el folclore, ¿no? El folclore como campo disciplinar surge a través de la literatura, de la idea de conservar, por eso viene el paradigma conservador. Entonces, empieza con los hermanos Grimm también. No sé si han leído, han escuchado más que leído los cuentos de Caperucita Roja, el Hansel y Gretel, todos los cuentos que surgían en el bosque. Bueno, Marina Espallero en este trabajo retoma esa narrativa y ve las variantes textuales de Caperucita y va actualizándolo desde otra perspectiva y ve, por ejemplo, las variantes, como por ejemplo en el noroeste, el pombero reemplazado por el lobo en estos cuentos folclóricos. A medida que va avanzando, va analizando toda esta construcción social del cuento. Y ahí también entramos en nuestro capítulo con el licántropo, que analizamos a través de la perspectiva del arquetipo de Carl Jung, de cómo este arquetipo de la sombra que presenta Carl Jung se va a ver reflejada en la sociedad, en los mitos folclóricos, a través de este hombre lobo, el lobizón. Sí, bueno, en el trabajo de licántropo, para hacerlo breve, me parece interesante que tomamos la epistemología, el trabajo epistemológico de Carl Jung, pero para ver qué hay debajo, digamos, del mito del licántropo. Le hicimos un recorrido de archivo más que nada, porque nos pareció interesante ver las potencias de la literatura, como decía José, cómo el folclore comienza de la literatura. Entonces, lo que nosotros hicimos es ver el recorrido en Ovidio como origen, digamos, en términos literarios, siglo II después de Cristo, hace mucho, y fuimos recorriendo cómo fue cambiando el relato hasta la actualidad en Argentina. Entonces, utilizamos quizás esta estructura epistemológica del Carl Jung de la sombra para ver qué está ocultando debajo, ¿no? ¿Qué representa, qué miedo o lo monstruoso? Lo pensaba también hoy, cómo se representa lo monstruoso a partir de estos relatos, pero que en el fondo refleja una realidad de nosotros particular y que la deja oculta la diferencia, como decía al comienzo, de que es importante ampliar las diferencias. Nos parecía justamente interesante en el trabajo ver qué diferencia quería ocultar a partir de ese relato. Entonces, creo que eso se van a encontrar un poco, no quiero spoilear tampoco, pero la idea es que lo lean. Pero va un poco de eso, es encontrar un poco la potencia de literatura, pero con un trabajo de desconstrucción. Sí, lo interesante también que de estos textos tienen mucha recopilación de Berta Vidal de Batini. Berta Vidal de Batini recopila también lo que es y forma parte de lo que es la construcción de la encuesta del 21, la encuesta folclórica que se manda a hacer a todas las escuelas, escuelas rurales. Se hace una encuesta general de Nación y los archivos están en el Instituto de Investigaciones de Lingüística de la provincia de San Juan. Entonces, también tenemos ahí una riqueza de archivos, bueno, que Marina Espallero es también forma parte de ese archivo en las investigaciones con Lautaro López. Y bueno, Lucas también ahora es de la carrera de letras, así que también integra un nuevo grupo de investigación en esos archivos de Berta Vidal de Batini, que son los que nos permiten por ahí ir al pasado y analizar este tipo de cuestiones o encontrar esta documentación que por ahí no teníamos acceso. Entonces, nada, eso es para nosotros es re importante poder analizar esa mirada, esa perspectiva de los archivos. Bueno, Seth, si querés venir y ahí sentate así, comentamos un poquito. Tampoco tengo tanto que decir, se ve. Bueno, A ver, supongo que la ventaja, no sé, de que es lo primero que se ve. Entonces, tipo,
no sé. Perdón si no sé muy. ¿Querés que le vamos explicando? Ustedes ven, por ejemplo, que tiene un dibujo que inicia y termina, ¿no? Va como, no sé cómo se llama. Algo que. Voy a ir a tu hilo para verlo completo. Sí, así, eso es a propósito. El- Está, en teoría, no me va a salir el nombre ahora, pero visto así, el espiral, el típico. Proporción áurea, si no me equivoco. Eso, el típico espiral. Está en un montón de lados. Em, que eso hace. Es sinceramente una manera bastante común de que te salga bien la composición. Acá lo que tenemos, por ejemplo, la idea es que dialogaran los dibujos con lo que va contando el libro. Entonces tenemos, bueno, el primer capítulo, ahora aprovecho para contar el primer capítulo, habla sobre pedagogías queer. Entonces hay dos trabajos, bueno, tres, eh, pero está el de Gustavo Cabanas, está, bueno, el mío y está el de Alexis Quillay, que son artículos, uno de la provincia de San Juan y dos de Jujuy. Pero hablan desde una mirada perspectiva de la perspectiva queer. Por ejemplo, Gustavo Cabana habla como siendo marica docente y la pedagogía a través de esa mirada marica docente indígena en Jujuy, y la misma mirada lo plantea Quillay, pero como una persona trans que se tiene que enfrentar a las últimas materias y cómo aborda las prácticas pedagógicas con esa dicotomía que está entre varón y mujer al momento de hacer las prácticas, porque bueno, le exigían desde la institución que se identifique como varón al momento de hacer las prácticas, que iba totalmente en contra de su identidad. Entonces tenía estas cuestiones que lo va narrando, está muy interesante, así que no lo voy a contar, pero la va narrando a lo largo del libro. Entonces esta mirada de este varón trans con el que empieza el libro y con la que termina, que es Mariposa Colla, ¿sí? Entonces va mostrando estas cuestiones. El libro es bastante político, o sea, se hace cargo de muchas cuestiones políticas, bueno, como han ido escuchando. Y hay uno de los trabajos que, por ejemplo, el de Martín Iscúa, que trabaja sobre archivos y memorias, sobre el proceso de dictadura militar, ¿sí? Y la danza durante la dictadura militar. Y ahí lo que le decía a Seth, que por ahí dibujar el pañuelo de Madres Plazas de Mayo era como bastante obvio artísticamente. Entonces, la propuesta fue trabajar estas mariposas monarcas, que Seth ahí bueno, le dio distintas identidades a las mariposas. Que tenemos ya trans, no binario, y acá una del orgullo general. La del orgullo general. Tenía unas composiciones de colores en las que la misma mujer mariposa tenía banderas en las alas, pero no se Tuvimos un inconveniente que después nos habíamos olvidado de que tenían que ir atrás los textos de la contratapa y no queríamos sacar nada del dibujo porque nos gustaba más el dibujo. Así que bueno, por ahí entre achicar la letra y que hagan el esfuerzo de leer así, pero bueno, el dibujo era como nos parecía que debería estar. Es que, gracias. Es que era importante tanto que no se taparan las cosas como que se leyera. Fue. Una caperucita. Bueno, y sigo. Bueno, después el trabajo de pedagogías del canto, acá la propuesta de Amalia está puesta acá. Bueno, todos los trabajos que tienen que ver con lo pedagógico están en el pizarrón acá, más que nada, ¿sí? Con la tiza, tratando de buscar el trabajo de ella de Rayuela, ¿sí? Pero que el diseño sea como si estuviese hecho con tiza. Y bueno, después, bueno, todos los detalles también siguen teniendo la bandera del orgullo entre los colorcitos. Bueno, la caja, que también tratamos de representar casi todos los trabajos de música puesto acá, ¿no? Y por ejemplo, el de Dani pusimos una bota de potro, acá le pusimos, ¿no? Entonces, como para que de alguna manera estén la mayoría de los trabajos. Bueno, y después, por último, el licantro, porque acá está bastante bueno el hombre lobo, pero bueno, porque, bueno, buscamos otra mirada también. Y la de la caperucita roja, ¿sí? Que va cerrando ya el libro y retoma con el primer capítulo, bueno, el de la mariposa colla. Entonces, como que
la tapa es una obra en sí misma, así que yo pido un aplauso para hacer, porque es todo un trabajo. Creo que nos llevó un montón de tiempo, sí. O sea, mientras íbamos trabajando lo de adentro con el texto, íbamos viendo qué iba diciendo y cómo lo podemos ir haciendo dialogar a la tapa con el otro. Después tuvimos un problema con la editorial, porque después cuando vamos a la editorial primero nos pedía que se hacía cargo del diseño de tapa. Mi cara fue como que eso así, que yo tengo toda la tapa. Así que tuvimos que llegar a acuerdo, nos mandaban medidas, después nos pasaban otras, y había como muchas cosas, y era nuestro primer libro así trabajado de esta manera. Entonces habíamos muchas cosas que no las sabíamos, y bueno, son cosas que pasan, pero salió bastante lindo. Así que nada, bueno, muchas gracias por haber venido, y si nos saquemos una fotito. Gracias. Yo pondría una musiquita, pero no tengo. No, quiero agradecer, creo que de parte de todos, el trabajo de edición y de paciencia que nos tuvieron, así que gracias. Y yo agradecer a Karina, acá al compañero, a los de la Biblioteca Nacional, que siempre se ven en este espacio, que es importante para nosotros. Y bueno, muchas gracias a Santiago, al compañero acá que está filmando, y a todos. Gracias.